el pasaje del Salmo Teilín 10:4 y algún otro que tenga Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 10, Eclesiastés 11:10, y vamos a comenzar con esos pasajes. Y para decirles en primera instancia que esta es la cualidad, el enojo es una enfermedad del alma. Así como hay enfermedades para el cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma. Todo el que se enoja es dominado por todas las formas del Gueinón. ¿Sí? Del infierno. Eclesiastés 11:10 dice: aparta el enojo de tu corazón y elimina el mal de tu carne. Y el único mal es el Gueinón. Entonces, dice que toda la obra de Dios sirve a su propósito, incluso el malvado. Sirve para el día del mal. Además lo agobian los dolores abdominales. Como está escrito, y Dios te dará allá un corazón amedrentado, ojos desfallecientes y un alma abatida. ¿Qué es aquello que hace desfallecer los ojos y abate el alma? Entonces los sabios dicen los dolores del cuerpo, los dolores abdominales, los dolores del cuerpo, la presión, los dolores de espalda, las contracturas, todo eso trae el enojo. Hay una cosa, ¿verdad? Los infartos, paro cardíaco, tiene que ver con lo sanguíneo, tiene que ver con lo colérico. Todo aquel que se enoja, hasta la Shejiná deja de ser lo importante. Y esto es tremendo, hermanos, porque aquel que se enoja, hasta la Shejiná, hasta el Ruach HaKodesh, deja de ser lo importante. Esa presencia del Eterno le deja que sea importante. Está escrito, el malvado, con la altivez de su ira, dice, Dios no reclamará. Solo piensa en que no hay Dios. Es decir, no hay Dios para aquel que se enoja. En ese momento del enojo él pierde toda razón, y así él haya estudiado, es decir, y tenga toda la sabiduría, en ese momento olvida todo lo que estudió y aumenta su insensatez. Constricta el espíritu, contrista la Shejiná, y ya no es importante, ¿verdad? La presencia, la Shejiná, ya no es tan importante. Él lo único que tiene allí es su enojo. Entonces, por eso dice que se gana, es decir, el meritorio del infierno, está en el infierno mismo, porque la ira, dice Eclesiastés 7:9, porque la ira en el seno de los insensatos reposa. El insensato expone su bajeza. El iracundo es el que tiene la ira, ¿verdad? Vive airado. Es el iracundo, abunda en transgresiones, dice Mislé, Proverbios 29:22. Anote ese pasaje. Porque el iracundo abunda en transgresiones. Y como abunda en transgresiones, tiene muchas aflicciones, porque siempre dijimos, los principios de la fe, es que no hay transgresión o no hay aflicción sin transgresión. Esa es la realidad. No hay ninguna aflicción o tribulación si antes no hubo transgresión. Entonces, como el iracundo abunda en las transgresiones, entonces deducimos lógicamente que tiene muchas aflicciones, que pasa por muchas tribulaciones, que no es una vida buena, al contrario, es una vida de... ¿Viste cuando dicen mala sangre? Se hizo mala sangre. ¿Qué es la mala sangre? Poné buena sangre, hermano. Tené buena sangre. Porque ¿por qué te haces mala sangre? Porque justamente la ira, el enojo, tiene que ver con la sangre. Te pones colorado, rojo, la sangre se sube. Y eso es lo que hace, envenena la sangre. Y el castigo es inmenso. El que aumenta su ira se acerca a su castigo. Proverbio 19:19. Espero que estén anotando esos pasajes, son muy importantes, porque una de las cosas que uno tiene que hacer es repasar
estos pasajes para salir del enojo. Porque si uno no pone en práctica, no pone a corregir el enojo. ¿Y cómo se corrige? Bueno, tenés que primero saber lo que produce, lo que hace, ¿verdad? Conocerlo y entonces empezar a actuar en consecuencia de eso. Si evitas el enojo, no pecarás. Y estamos viendo, ¿verdad? Ustedes ya saben que estamos viendo, basado en el Orjot Tzadikim, en el camino de los justos, estas cualidades, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo la mayoría de la gente, cuando se enoja y se aferra a su enojo, no presta atención a lo que hace por culpa de ese sentimiento. Hace muchas cosas que no haría si estuviera tranquila, ya que el enojo provoca que se pierda la razón, y se llega al punto de hablar con tanto enfado que comienza una disputa y se acaba en una pelea. Por eso a la persona que se enoja le resulta imposible liberarse de los peores pecados. Si evitas el enojo, no pecas. Y nos enseñan los sabios, al hombre se le conoce por 3 cosas, dice el Orjot Tzadikim. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 cosas que se conoce el hombre? Según el Orjot y según los sabios, dicen que es, primero, en su taza. Por cómo bebe, se le conoce. Segundo, por su bolsillo. Por cómo tiene el trato financiero con los demás. Tercero, por su enojo, por la ira. Ahí se conoce. Por esas 3 cosas, dice, se conoce. Y hay unos que dicen otra más, por su risa. Pero, dice, una de ellas es el enojo. Por cuando se enoja, revela quién realmente es. Si el enojo domina a su inteligencia y si se comporta como si no tuviera razón, su enojo prevalece. Pero si su inteligencia supera a su enojo, poniendo freno a su lengua y evita hacer cosas que no haría si no estuviera enojado, su inteligencia prevalece. ¿Saben que eso lo dice el Orjot Tzadikim, que son 3 personas a las que Dios ama? Dijimos las 3 personas como se conocen por 3 cosas, el hombre, pero acá ahora dice el Orjot, son 3 las personas que Dios ama, y una de ellas es la que se enoja. Las 3 personas son a las cuales Dios ama, es una que no se enoja, uno que no se emborracha y uno que perdona. Esas 3 personas Dios ama. La que no se enoja, la que no se emborracha y una que perdona. También hay 3 personas a las que Dios odia, aborrece. Uno que declara con su boca y el significado es otro en su corazón, el hipócrita. El hipócrita, Dios lo aborrece. A otro que aborrece es el que conoce el testimonio de otro y no testifica en su nombre. Y el tercero, quien observa un asunto licencioso realizado por otro y testifica contra él solo. Prohibido por la Torá, testificar solo. Si no hay 2 testigos o 3, no podés testificar. Y sin embargo le dice, mira, lo vi a aquel haciendo tal cosa. A ese Dios lo aborrece. Pero no voy a explicar eso ahora, sino que vamos a estar, porque estamos con el enojo. Entonces, dice que hasta en el hogar es despreciado el irritable. Aquel que tiene ira, aquel que se enoja, ¿no? Es despreciado. El enojo es un estado en el que la lengua funciona más rápido que la mente. Es así. Cuando usted se enoja, ya no piensa, ya no es difícil rescatarlo. ¿Verdad? Es un caballo desbocado que lo que va a hablar y decir y sacar para después tener que arrepentirse, no se calla en el momento, ¿verdad?
Del enojo a la disputa, un solo paso. El hombre que se enoja no es indulgente, ni perdona cuando lo insultan, dado que mejor prefiere vengarse y rezongar. El enojo empuja a la persona a la discusión. Cuando se enoja con sus amigos, ellos se pelean con él o viceversa. Y cuando discuten, surge la envidia y el odio. Bien conoces el mal que acarrea la discusión. El enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno, ya que cuando el hombre se enoja, no puede apiadarse del pobre. Esto lo vimos ya cuando vimos la cualidad de la crueldad. Dijimos que la crueldad, primero el hombre se enoja, entonces no puede dar. Por otro lado, vemos que en el verso dice sobre Dios: en la hora de ir acuérdate de la misericordia. Esto está en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Algo que el hombre de carne y hueso está muy lejos de conseguir. El enojo arruina la capacidad de concentración delante de Dios en la oración. Es decir, aquel que está enojado no puede orar, no puede hacer una plegaria, no puede llegarse a Dios, no puede hablar con Él. ¿Por qué será? Los sabios dicen que la Shejina, la presencia, el Rúa, no se posa sobre aquel que está enojado. Y en algún momento dijimos que cuando el profeta Eliseo se acercó, porque él amaba a Josafat, rey de Judá, pero el rey de Judá, había hecho una alianza con el rey de Israel, en el cual Eliseo estaba enojado. Y lo hicieron venir para que diera una palabra si va a la guerra o no va a la guerra. Si va a vencer o no va a vencer. Lógicamente Eliseo le dice: no vayas. No vayas. Todos los profetas decían: anda que vas a ganar, anda que vas a vencer. Cuando lo traen Eliseo, que este rey de Israel no quería, porque lógicamente siempre tenía palabras en contra, Eliseo le dice: no vayas. Y Josafat le dice: dame una palabra, por favor. Pero antes de eso, entonces, estaba enojado Eliseo con este rey de Israel. Entonces no podía tener palabras si está enojado. Entonces Eliseo, por amor a Josafat, lo dice allí, por amor a Josafat, porque lo respetaba Josafat, dice: tráiganme un tañedor, dice, uno que toque, ¿verdad? Que cambie el ambiente, que me haga alegrar, para que entonces pueda venir la Shejina y hablar. Es decir, en ese pasaje está muy, muy claro que la Shejina no se posa cuando estás enojado. Entonces tiene que haber alegría, tiene que cambiar el ambiente, tiene que salir de ahí para que entonces venga la Shejina y pueda tener una palabra y hablar. No es real que cuando estás enojado tenés palabra de Dios. No es real. Eso no es real. Eso es de tu propio corazón. Hablaste de tu propio corazón. No hablaste de parte de Dios. Y esto es muy fácil poder saberlo. Cuando estás en alegría, cuando estás en ese ambiente de felicidad, de gozo, ahí Dios puede hablarte, y eso sería palabra de Shejina, palabra de Dios. Entonces de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve los buenos atributos cuando hay enojo. Mire que hay un dicho que dice: el que las hace las paga. De eso hay una disputa seguro. Es ahí el que quiere simplemente vengarse, rezongar y vengarse. Entonces no perdona, prefiere la venganza. Es muy importante que cuando nosotros vimos que la venganza nunca trae buena, ¿verdad? Está prohibido, aparte, vengarse. No te vengarás, dice, de tu hermano. No te vengarás, menos del hermano, lógicamente. De nadie, pero del hermano menos. Pero entonces, de nada sirven los buenos atributos cuando hay enojo. Puede ser un gran sabio, pero el enojo ahuyenta la sabiduría de su mente. El enojo priva del regaño y la reprensión, ya que nadie estará dispuesto a señalar los errores y su malo camino. ¿Quién le va a ir a decir a uno que sabe que se pone re loco cuando le decís algo, no? No le vas a andar diciendo, porque te va a enojar, te va a salir matando. Es decir, no.
Es decir, la Escritura dice que te podés enojar, pero no peques. ¿Y cómo es eso de enojarse sin pecar? Bueno, cuando vos te enojás y empezás a gritar, ya ahí, eso es pecado. ¿Por qué gritás, no? Tenía la mamá de un vecino que gritaba tan fuerte al niño, ¿no? Le gritaba tan fuerte que hasta yo arreglaba el cuarto. Y bueno, la venganza es algo que está en cada uno de nosotros. Señor, te pido, esta es la oración que muchas veces algunos hacen, Señor, te pido por las personas que hoy mandé al infierno, ayúdalos a que lleguen bien a su destino. Muchas veces pensamos así, anhelamos esas cosas del otro. Una vez me contaba un hermano que le decía, no, yo cada vez que me enojo con alguien, a mí cuando me ofenden, agarro un papel, pongo el nombre de la persona y lo pongo dentro de una botella y le doy de botellazo, mirá, con eso. Le voy a dar, y le daba con la botella en la cabeza. Eso es lo que decía. Vengarse. Lo que busca es venganza. Entonces, ¿para qué están los atributos buenos si nosotros, con el enojo que no deja pasar, se anula? El que se enoja, ¿verdad?, se priva de ser regañado, de ser corregido. En resumen, el enojón no admitirá ningún atributo bueno si no se deshace del enojo que alberga en el corazón. Y del mismo modo que el enojón no puede aceptar que lo reprendan, tampoco puede reprender. Pues la Torá dice, has de reprender a tu prójimo, pero no has de cargar con pecado por su causa. Y empieza por reprenderlo con amabilidad y a solas. Explícale con palabras suaves y dulces que lo que dice es por su bien, y de esa forma evitarás incurrir en un pecado por él. Claro que es imposible que el enojón pueda tener esas palabras amables. Pero si desde un principio lo reprendes a grito y con furia, poniéndolo en vergüenza, entonces sí que estarás cometiendo un pecado. Pues él no estará dispuesto a aceptar tu reprensión, porque así es la gente. Cuando la persona se dirige y se le conoce, ¿verdad?, a su compañero con agresión, entonces éste le responderá a la defensiva y no se dejará doblegar. Al respecto nos enseñan los sabios, las palabras de los sabios dichas con amabilidad son escuchadas. Y bien conocemos el caso de Gileel, por ejemplo, de Shammai y los tres Higuerín, que dijeron sobre ellos el rigor de Shammai. Los Goy, ¿no? Estaba hablando con los Goy. El rigor de Shammai fue como sacarnos de este mundo, pero la humildad de Gileel nos puso bajo las alas de la Shejinah. Gracias a la inmensa humildad de Gileel, nadie podía hacerlo enfadar. El que se abstiene del enojo adquiere el atributo de la humildad y misericordia. Y del enojo se deriva la crueldad, como bien lo dijimos, como dice la Torá, y mi ira se encenderá y os mataré a filo de espada. Y vemos que cada vez que la Torá menciona el enojo, también indica cuál será su venganza. Es decir, se trae el castigo. Y arderá la ira de Dios contra vosotros y cerrará los cielos. De ahí sacamos el pasaje de Devarim, capítulo 11, versículo 17. Y es muy interesante que hasta Moshe, y ahora vamos a entrar en esta parte de cuando Moshe tuvo el problema con el enojo. Y no en una ocasión, porque algunos pueden solamente saber de alguna sola ocasión. No fue una sola. Es conocida la gravedad del enojo. Los pelos se ponen de punta, sabiendo la severidad de esto. El hombre que quiere la vida y tiene una naturaleza enojadiza, debe esforzarse para sobreponerse a esta y hacerse vallas para abstenerse del enojo y salvar su alma del infierno. Miren, hermanos, hay muy poco pecado que usted va a leer en la Escritura que usted se gana el infierno, tan explícitamente como el enojo. El enojo dice, te ganaste el infierno. Hasta Yeshua lo dice. El que se enoja y que le dice fato a su hermano y tal,
alguien no. Es decir, muy pocas veces sucede que digas, bueno, con este pecadito te fuiste al infierno. Este sí es el caso. Y en todos los sabios, en todos los escritos, tenemos estas cosas. Dicen lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque hace salir a Dios de la tierra. Es decir, en ese momento no existe Dios para él. ¿Se entiende? Entonces, la persona debe actuar con ardides para batallar al Yeser Hará y no llegar al enojo en lo absoluto. La mejor valla es que se escriba una recopilación de los dichos de los jajamín que aparecen en la escritura, en todo lugar, en los midrash, en cualquier lado. Usted anote eso que le prohíbe enojarse, esos pasajes que tocan este tema. Y esta será un recordatorio ante sus ojos y reflexionará sobre ella diariamente para que tema y haga teshuvá, enojando al Yeser Hará con el Yeser Atov. Es decir, con la inclinación del mal, que se enoje con la inclinación del bien. Si eso le sirve, perfecto. Pero si no, que se multe con dinero y con ayunos cada vez que se enoja. Es decir, cada vez que te enoje, 1.000 pesos. No te va a gustar enojarte, vas a perder. Hay que arreglar con alguien, ¿no? Cada vez que me enojo, una multa, te tengo que dar 1.000 pesos. Esto es lo que ellos dicen. Ayuno. Me enojé, un día de ayuno. Si no puede abstenerse de enojarse, por lo menos debe cuidar su boca como un bozal para no hablar nada, ni bueno ni malo, mientras esté enojado. Debe ser como un sordo quien no oye y como un mudo que no abre su boca. Si habla, deberá ser en voz baja y con palabras de apaciguamiento, aunque su corazón esté ardiendo como el fuego. Te ve en la película de Upirsin, cuando le cortan el etrog, hermano, como pensando que era un limón, y el tipo se puso... Pero lo que hizo fue callarse la boca y correr a un monte, a un campo allá para hacer ibodedut, para gritar allá delante de Dios. ¿Por qué? Ese contrafuego. Si el enojo lo abraza por dentro, puede retener sus palabras. De esta forma el enojo será estéril y no dará fruto, pues es sabido que el pecado del enojo trae consigo muchos otros pecados graves. Por ejemplo, el fuego del pleito y las maldiciones, entre otros muchos otros males. El silencio durante el enojo es como agua para el fuego. Es sabido el dicho de nuestros sabios referente al pasaje, cuelga la tierra sobre la nada, de Job 26:7. El mundo se sostiene por quien cierra su boca durante un pleito. Es decir, aquel que hay una disputa, una riña, una ofensa y lo empiezan a insultar o le empiezan a agredir y un motivo para enojarse, dice, el mundo se sostiene por quien cierra su boca durante el pleito. No contesta, no dice nada. No hay cómo, entonces. La persona debe meditar en cómo se enoja con su semejante que le hizo el mal y no se enoja consigo mismo a pesar de que causa un mal a su alma, pues el enojo consume tanto el espíritu como la carne. Es decir, lo que está diciendo, ¿por qué nosotros no nos enojamos con nosotros? ¿Por qué nos enojamos con todos los demás, pero no con nosotros mismos? ¿Por qué nosotros no nos enojamos por no orar tanto? Por no leer más la Torá. ¿Por qué nosotros no nos enojamos con nosotros mismos por nuestra conducta, por nuestras actitudes, por cómo nos comportamos? Debe pensar que es Él y que es su vida, que el honor y la deshonra y demás asuntos terrenales son vanos y engañosos. Porque muchas veces uno se enoja para guardar el honor, porque cree que lo deshonran, creen que no lo respetan, y eso es vano, engañoso. Debe recordar que no hay nadie que se pega en el dedo sin que lo haya decretado en el cielo.
¿De qué se queja la persona sino de sus pecados? Así también debe saber que nadie puede tocar lo que se le decretó y que el camino de cada quien es correcto ante sus ojos. Por eso no se debe culpar al prójimo ni enojarse con él. Era lo que decía el rabino en el video. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿A quién le reclamo? ¿Por qué me voy a enojar con los demás? Son los principios que hablamos de la emuná. Si Dios es el que supervisa toda cosa y no hay nada por el azar, no hay nada que sea fortuito, ¿verdad? Que no hay casualidades, que Dios lo ha determinado de esa manera, ¿por qué entonces nos enojamos? Es decir, entonces enojarnos sería porque no nos gusta como Dios hace las cosas con nosotros. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué Dios ha permitido lo que ha permitido? No estoy de acuerdo, no me gusta y me enojo. Esa sería la razón. Porque si entonces los principios de Emuná son que Él está supervisando cada detalle de nuestra vida, está con nosotros preparando cada uno de esos detalles que no son al azar, que no son por casualidad, entonces nos estamos rebelando contra Él. ¿Verdad? Y esto es lo que somos. Porque a muchos de nosotros, si nos hicieran un análisis de sangre, saldría rebelde positivo o rebelde negativo. Saldría de nuestra sangre rebeldía. Y es lo que es. Entonces, ¿de qué se queja la persona sino de sus pecados? ¿Verdad? Así que debe saber que nadie puede tocar lo que le decretó y que el camino de cada quien es correcto ante sus ojos. Por eso, no se debe culpar al prójimo ni enojarse con él. El individuo debe meditar este tipo de pensamiento de acuerdo a lo que hace enojar, según sea el caso, para así poder retirar la ira de su corazón y eliminar el mal de su carne. Si en el principio se le dificulta hasta afligirse mientras se habitúa, finalmente la costumbre hará que su naturaleza sea buena. No se debe alabar a quien no tiene de qué enojarse y no se enoja, pues esa es su obligación. Pues aun si tiene motivo suficiente para enojarse y lo hace, tiene que dominarlo. Si debe enojarse con sus hijos o similares, solo basta con demostrarlo. Si sucedió que se enojó, debe ser fácil de contentarse por el honor de su Creador. Así tendrá buena satisfacción y estará lleno de la bendición de Hashem. Es muy interesante esta parte. Y dijimos que Moshe tuvo problemas con el enojo. Es una cosa tremenda. Descubrir esta parte, el enojo provoca arrogancia en el hombre, ya que le impide retractarse para admitir la verdad. Por eso dicen los sabios que cuando busques la amistad de alguien, hazlo enojar. Si acepta que le digas la verdad cuando está enojado, sé su amigo. Pero si no, déjalo. El enojo induce al error. Induce al error. Cuando estás enojado, seguro te vas a equivocar. Seguro. No hay opción de eso. ¿Y de dónde se aprende esto sino de Moshe? El más grande de los maestros, el más humilde. Sin embargo, en las 3 ocasiones que se enojó cometió un error, como está escrito. Les paso los pasajes de Bamidbar 20:10. Números 20:10. Vaikra 10:16. Primero Vaikra 10:16. Y se enojó contra Eleazar y contra Itamar. Moisés se enojó contra Eleazar y contra Itamar. Vaikra 10:16. ¿Por qué se enojó? Al no comer la ofrenda. Dice, ¿por qué no comieron la ofrenda? Se enojó Moisés. Dice que ellos no comieron y ellos hicieron lo correcto.
pues no les era permitido comerla debido a la muerte reciente de sus 2 hermanos, que aún no habían sido sepultados. Sin embargo, el enojo confundió a Moshe por un instante. Y hay todo un comentario de Rashi sobre el versículo 19, muy interesante, que no voy a ampliarlo ahora porque lógicamente estamos hablando del enojo nada más, no voy a ampliar ese pasaje muy conocido. Pero sería bueno que lo profundizara aquellos que quieren saber del enojo, que te equivocás muchas veces. Entonces Moisés se enojó por ello y resulta que se equivocó. Pero bueno, después Aarón le contesta, ¿verdad? Usted lee el pasaje de Baikra 10:16, y ahí está la contestación de Aarón, en el cual él después entendió que habían hecho bien. Seguido, él golpeó la piedra. Dice, escuchad ahora, rebeldes. Bamidbar 20:10. Seguido, golpeó la piedra. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército. Estoy en la tercera. Ustedes saben que cuando golpeó la piedra fue cuando se enojó. 20:10 de Bamidbar. Pero después aparece en el... Esperen que les voy a dar los pasajes bien para que ustedes después lo pueda estudiar bien. Estamos en Números. Números 20. 20:10. ¿Qué dijimos? Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oí, rebelde, os hemos de hacer salir aguas de la peña. ¿Qué era lo que pasaba anteriormente? Se había muerto Miriam. Miriam, y ustedes saben que por el mérito de cada uno de ellos se le había dado una bendición a cada uno o a todo el pueblo. Es decir, por Miriam se le había dado las aguas. Ahora Miriam no estaba y ahora el pueblo pide agua. Ellos estaban dolidos todavía con la situación y el pueblo sigue pidiendo agua. Y en ese contexto es por qué Moisés se enoja, ¿no es cierto? Quizás con mucha razón, y quizás verdaderamente uno puede decir, bueno, pero hay que entender a Moisés. A ver, se murió mi hermana y resulta que ahora todo... Bueno, sí, eso es comprensible y esto es la verdad. Pero entonces él golpeó cuando tenía que haberle hablado. Y ahí es cuando el enojo te hace olvidar. Te hace olvidar. Si Dios te dijo hablarle, ¿por qué golpeaste? Entonces estaba enojado. Y se olvida de lo que él tiene que hacer. Se olvida de lo que Dios le dijo. Se olvida de la palabra. ¿Se entiende? Entonces cuando nos enojamos, hermano, vamos a equivocarnos. Seguro que te equivocas. Y la tercera es cuando dice en el capítulo 31, en el 31, a ver si estoy bien, sí, 31, de Números, el 14, versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenas que se volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí por consejo de Balán, ellas fueron causa de los hijos de Israel, prevaricán. Bueno, muy bien. Pero dice más adelante entonces, a pesar de ese enojo, dice aparentemente Moisés se olvidó de la Torá, se olvidó de los mandamientos, de los decretos. ¿Por qué? Vemos en el versículo 21 de este capítulo, dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían a la guerra, esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, es decir, no la pudo decir Moisés, porque se había olvidado. Del enojo se olvidó de la Torá y la tuvo que decir Eleazar. Esto es lo que enseña. Los José de quien lo dice de esta manera. Seguido, dice,
que se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, seguido, y Eleazar el Cohen dijo a los hombres del ejército que regresaban de la guerra: esta es la ley de la Torá, enseñándonos que Moshe olvidó la ley momentáneamente. ¿Ahora entiende? Eso pasó a Moshe Rabenu, quien fue el padre de los sabios. El hombre más malo. Entonces, ¿qué espera a los insensatos cuando se enojan? Por lo mismo nos recomienda Salomón: no apresures tu espíritu al enojo. Eclesiastés 7:9. Y es tan grave como la idolatría misma. Así que cuídate mucho de no destruir nada cuando estés enojado. Y acá vamos a abrir un tema interesantísimo. Pues nuestros maestros dicen: el que rasga su ropa, o desparrama su dinero, o rompe sus vasijas por enojo, debe considerarlo como si cometiera idolatría, ya que eso es obra del instinto maligno. Hoy le dice al hombre: haz esto, y mañana dice: adora ídolo. Y este acaba cediendo. Dame. Florinda, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás, hermana? Aquí andamos. Amén, hermano. Entonces, Perdón, Neri, sí, ella es la hermana, es una de las hermanas que están ante la partida de su hermano. Florinda, bueno, lamentamos mucho. Bueno, estamos aquí acompañándote. Recién informamos todo el tema y bueno, que el Eterno las consuele, mi hermana. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. Entonces estábamos diciendo, ¿verdad?, que se compara con la idolatría. A eso se refiere el versículo. Dice: no habrá en ti Dios ajeno. Y está hablando del Salmo 81:10. ¿Cuál es el Dios ajeno en el cuerpo del hombre? El instinto maligno, el instinto malo. Nota cómo cobra fuerza el instinto maligno en el hombre en sus momentos de enojo. Solamente tenés que ver eso. Ahora, vamos a dejar pendiente esto porque voy a tocar como última cosa este pasaje y voy a ir al Talmud, como ellos se refieren a esto, porque nos queda la pregunta que si el que rasga su ropa o desparrama su dinero o rompe su vasija por el horno, o tira una mesa, o rompe algo, tira todo, tira la plata, debe ser considerado como si cometiera idolatría. Entonces, ¿qué pasó cuando Yeshua tira la mesa de los cambistas, tira la plata, rompe todo? Eso lo dejamos para el final. ¿Está bien lo que digo? Vamos a ir a la clase de temperamentos. A las 4 clases de temperamentos que dice el Orjot Hadikim. Son 4 la clase de temperamentos de la mecha corta. El colérico, por ejemplo, el que se enoja fácilmente, primero, el que se enoja fácilmente y difícilmente se le pasa. No se le va sino mal tipo. ¿No? Se enojó, se enardeció y queda enfadado y no tenés cómo traerlo a la paz de vuelta. Difícil. Ese es el malvado total. El segundo, el que se enoja fácilmente y se le pasa fácilmente. Se enoja. Fácil. Se enoja fácil, ¿eh? En todo momento el tipo se enoja. Pero también se le va fácil. Se le pasa rápidamente.
Pero después está el que difícilmente se enoja. Se enoja, pero no difícil, ¿no? Pero se le pasa difícilmente también. Le demora salir del enojo. Le demora. Y después está el justo, aquel que casi nunca se enoja, difícil que se enoje. Y cuando esa vez que se enoja, se le pasa también fácilmente. Rápidamente se le va. Ese sería el correcto. El que se enoja fácilmente y demora en que se le vaya, bueno, que se ministre, ¿no? Hay que ministrar ahí. El que se enoja fácilmente y se le pasa fácilmente, también podría ministrarse un poquito. Así que los demás, bueno, es un enojo más o menos. Pero esas son las 4 cosas que el Orjó Sadiquín nos dice de estas 4 tipos de gente. Y todos entramos en alguna de esas. No hay nadie que se escape del enojo. Si usted me dice que nunca se enojó, mira, hermano, usted es el peor de los mentirosos. ¿Quién no se enojó? Pero por eso el Orjó Sadiquín nos trata que tenemos que trabajar esta parte. ¿Por qué? Porque también dice que es indispensable enojarse con medida, si le es necesario. Hay un pasaje también, que acá también Moshe es partícipe. Dice, aunque el enojo es un atributo sumamente malo, de todas formas el hombre debe adoptar un poco de él bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando es necesario reprender al malvado, o infundir temor en el hogar, o implantar el respeto entre los alumnos. Pero cuando alguien se enoja con los transgresores, debe medir su grado de enojo. Pues vemos cómo Moshe Rabenu fue castigado por calificar a las tribus de Rubén y de Gad como prole de pecadores. Aunque su enojo haya sido en el nombre del cielo, todas las acciones del hombre exigen medida. Por lo tanto, debe examinarse la forma de realizar las misbot, tanto en caso de enojo como de calma. Este pasaje que está presentando los Orjó Sadiquín es cuando Moshe le dice prole de pecadores a las tribus de Rubén y de Gad porque se quedaban del otro lado. Eso creo ya lo dio Rubén para allá cerquita nomás. No sé si fue la última, la otra, la anterior, que él habla ahí de Rubén y de Gad. Y Rubén y de Gad le dijo, mirá, nosotros vamos a dejar nuestras familias de este lado y vamos a pasar a la guerra, vamos a ir con nuestras armas a luchar hasta que todo Israel se asiente, y entonces nosotros nos quedaremos al otro lado. Pero bueno, Moshe los trató de una prole de pecadores muy apuradamente, cuando no era esa la intención de ellos. Ellos querían estar del otro lado y ellos cumplieron con su palabra. Eran en la para allá de las promesas y del cumplir con la palabra, ¿verdad? Ese era el tema. No sé, era así, Rubén, ¿verdad? Sí. Lo que él también les recrimina porque habían dicho haremos corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. O sea, primero pensaron en lo material y después en la familia, exacto. Sí. Y él sí. Por eso le dice una prole de pecadores. Pero bueno, acá el Orjó Sadiquín recalca que ahí también se apresuró Moshe, porque esa no fue la intención de ellos. Interesante. Perdón, sí, les dijo, vosotros sois como vuestros padres. Exacto. Una prole de pecadores, dijo. En Bar Mitzvah, para que tengan el pasaje, hermano, es Números 32:14. En Números 32:14. Bar Mitzvah 32:14 está esto que estamos comentando ahora. Y bien, si el hombre padece entonces el atributo, entonces acá dice el Orjó Sadiquín, la vida del irritable no es vida.
lógicamente, hay un pasaje acá antes, dice, si el hombre padece del atributo del enojo, pero lo domina y se conduce como si no lo sufriera, sobre él dice el versículo, mejor es el que se tarda en enojarse que el héroe, y el que gobierna su espíritu que el conquistador de una ciudad. Muy conocido el pasaje, ¿verdad? De Proverbios 16:32. Es mejor conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Es mejor dominarse a uno mismo que dominar a toda una ciudad. Y eso es tremendo, es algo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, este pasaje. Además, retardar el enojo es uno de los 13 atributos que se mencionan respecto al bendito Creador. Y bueno, y de eso nace entonces que la vida de aquel que se enoja y que se irrita y que tiene la ira es una vida insoportable. El que domina el pensamiento cuando se enoja, notarás que tiene temple y gracia, pero el que no domina el pensamiento notarás insensatez. Y también dice el sabio, aquel cuyo enojo es fuerte y su ira intensa no es muy diferente de los dementes, de los locos. Y el que tiene la costumbre de enojarse, su vida no es vida. Su vida llega a ser un desastre, una locura, una demencia. Y nunca es feliz. Y nunca será feliz. Y esto lo vemos, hermanos, muchos se preguntan en los lugares de ancianos, en los geriátricos, tanta gente allí, algunos ni siquiera los visitan, algunos ni siquiera son visitados ni por hijos ni por nietos, y uno, claro, se enternece, ¿verdad?, con el viejito, con la viejita, porque evidentemente parecen unos bebés en ese caso, ya están solitos y uno se enternece. Pero cuando uno empieza a profundizar muchas de esas cosas que están ahí, dice, ¿por qué será que este viejito no lo vienen a ver nadie? ¿Qué pasó? Y ahí te enterás cuando hablas con el hijo o cuando hablas con los nietos que no lo quieran ni ver. No lo soportaban ni antes, ni ahora, ni lo soportarían nunca. El único espacio que tendría sería siempre el geriátrico. Y lo ponen siempre en el pasillito ahí, para ver si alguna vez reciben una visita. Tremendo es saber esa realidad. Pero tenés que saber que si sos un hombre iracundo, que si sos un hombre que se enoja fácil, que no se le va sino más, vas a terminar solo, completamente solo. Nadie te quiere. Como decía alguien, estoy buscando a nadie porque ayer me gritaron, nadie te quiere. Es imposible, hermano, cuando vos estás enojado, cuando vos estás irritado, cuando siempre tenés esa ira sobre tu vida, que la gente quiera estar contigo, no quieren estar contigo. Y a veces uno acrecienta con el tiempo, con los años, eso se va acrecentando cada vez más. Porque lo que no corregiste, cuando te vas haciendo grande, se va empeorando. Y te volvés todavía peor, enojón y peor todavía. Cascarrabia y una cosa de loco. Y esto es lo que pasa, ¿no? Bien, vamos entonces a terminar con esta parte que les dije. Dice la Guémara del pasaje de destruir. ¿Está permitido rasgar de esta manera? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Eleazar dice el nombre de Ilfa, quien dijo que el nombre del rabino Yohanan ben Nuri
¿Alguien que rasga sus vestiduras en su ira? ¿O que rompe sus vasijas en su ira? ¿O quien derrama su dinero en su ira? Debe ser como un adorador de ídolos a tus ojos, ya que este es el arte de la inclinación del mal. Hoy le dice que haga esto y mañana le dice que haga eso, hasta que finalmente, cuando ya no se controla a sí mismo, le dice que adore a los ídolos, él y vaya y adore a los ídolos. Entonces Rab Babin dijo, ¿a qué versículo alude esto? No habrá Dios extraño dentro de ti, ni te inclinarás ante Dios extraño. En el Salmo, como dijimos, Teilín 81:10. ¿Cuál es el Dios extraño que está dentro del cuerpo de una persona? Dice que la inclinación al mal. Uno puede rasgar sus vestiduras con ira, porque al hacerlo está obteniendo placer al satisfacer la inclinación al mal. La respuesta de la Guemará: solo es necesario discutir eso en un caso en que uno hace, de modo que el miedo de inculcar en las personas de su casa, para mostrarle que está muy enojado, rompe y rompe objetos, aunque no esté tan enojado, dice. En ese caso, mantiene el control dentro de sí mismo y no está en peligro de sucumbir a la inclinación al mal. Es como el incidente en el que Rab Yehudá trató de mostrar su ira y se quitó los hilos de la ropa, dice. Y otro rabino, Jacob, rompió vasijas rotas, dice, y arrojó peces y rompió la tapa de una jarra. Todos estos sabios causaron un daño mínimo al crear la impresión de que estaban enojados. Esto es lo que dice la Guemará contestando a esto de romper las vestiduras, romper, tirar una mesa, romper la plata, tirar la plata, hacer algo, como que está enojado, aunque no esté tan enojado, pero demostrar que estaba enojado. Y quiere decir que cuando Yeshua está entrando en el templo y arroja las mesas de los cambistas, que no se la está arrojando a ellos, eso es una cosa, ¿se entiende? Lo que está diciendo es que no, claro, usted cuando está enojado con su esposo, no vaya a lavar la loza para tirarle un plato por la cabeza, una taza, no, eso no es. Romper cosas de esa manera no. Es al revés. Es decir, rompe algo, rompió algo, estaba enojado, pero mostrando que está enojado, que no estaba enojado. Es interesante que lo diga la Guemará. Cuando Yeshua está entrando en el templo, él tira las mesas, saca a los cambistas, es decir, no se lo tira a ellos, sino que está tirando la mesa, tirando las monedas, demostrándoles que está enojado, sin estar enojado. Porque si no hubiera estado, ¿verdad?, incurriendo en hacerle caso al Yetzer Hará, y entonces hubiera incurrido en idolatría, según la interpretación de la Guemará rabínica. Pero ellos notaron, ¿verdad?, porque no le acusaron a él de pecado, no le acusaron de eso, sino que entendieron. Y dice que eso es para demostrar el enojo por un mal mayor. ¿Cuál era el mal mayor? Es que había gente pobre que no podía hacer sus sacrificios por cómo los cambistas y todo eso tenían ese tipo de sucesos. No voy a ampliar más que eso, era para solamente aclarar, porque acá en el Orjot Tzadikim habla de que aquel que rompe su vestidura y rompe en un caso de duelo y esas cosas, que están muy bien, por eso toda cualidad, hermano, tiene la parte positiva y una parte negativa. Evidentemente, hay momentos donde la persona tiene que demostrar su enojo sin estar enojado, que se entienda, sin estar enojado. Vos podés corregir, pero no pasarte de ese enojo que se tiene que demostrar de repente para corregir, pero no podés pasar, porque entonces en esa línea muy fina podés pecar. Entonces puedes dañar, herir, ¿verdad? Y
Entonces, este es el principio que debe seguir la conducta del hombre que llega a enojarse. Cuando piensa que va a ocurrirle, es importante que no se vuelva sensible, aunque lo haya golpeado, insultado, no debe contestar, ni enojarse, ni sentirse agredido. Debe perdonar en el momento. Al que se ofenda con facilidad le resultará menos complicado mostrar indiferencia para poder guardar silencio y abstenerse de reaccionar. Hay algo que dice muy interesante, hermano, ¿y cómo se corrige? Por eso el Orjó Sadiquín dice, tal persona debe mostrarse ante ellos como si estuviera enojada para reprenderlos, pero debe mantener su mente tranquila y bajo dominio, como si solo estuviera fingiendo que está enojada, sin sentir realmente ningún enojo. Y cuando muestre enojo en su hogar, debe ser muy precavida de no hacerlo en presencia de invitados pobres, pues sentirán que su enojo es por ellos. Claro, para no ofenderlo. Por lo tanto, debe dar la impresión de estar alegre en su presencia. Entonces miren qué difícil, ¿no? Miren qué tremendo lo difícil que es este tema del enojo. Pero que seguramente todos debemos de trabajar. Los sabios ordenaron que la persona se aparte del enojo, la Torah misma, hasta que la costumbre, hasta que la persona se acostumbre, ¿verdad?, a no ser sensible ni siquiera con las cosas que más lo hacían enojar, hasta acabar por completo con el enojo del corazón. Así es el buen camino y el camino de los justos. Se ofenden, mas no ofenden. Escuchan cuando los agreden, mas no responden. Actúan con amor y se alegran por su sufrimiento. Sobre ellos se dice el versículo, mas los que lo aman son como el sol cuando sale con todo su esplendor. La blanda respuesta dice que quita la ira. Una de las personas que tenía una ira incontrolada era Caín. Y ustedes saben cómo terminó Caín, matando a su hermano. En Bereshit 37:4 también vemos otro suceso. Jacob amaba a José más que a los demás, y ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo terminó? Poniéndolo en un pozo y vendiendo a su hermano. Mi hermano, el enojo, la ira, lo va a llevar a usted, nos va a llevar a nosotros a cometer locuras, cosas que no vamos a arrepentir toda la vida. Y hay situaciones en las cuales ya no se puede corregir. La blanda respuesta aplaca la ira. No eches leña al fuego. Dominio propio. Tiene que haber eso. No importa lo que me esté diciendo, ya tenés que perdonarlo. Y en una palabra, Señor, dame las palabras. ¿Te diste cuenta por qué no te está funcionando las últimas discusiones con tu esposo o con tu esposa? Es que tu mamá te dijo, no se deje, mija. No se deje. Si él grita, usted grita más. ¿Cuántas cosas dijimos? Y el Señor ha dicho, abandonen eso. No queremos hacerlo a nuestra manera, siempre lo hicimos a nuestra manera y nos salió mal. Hemos pagado las consecuencias de no saber frenar nuestro enojo. Quizás si hubiésemos sido menos enojones, menos cascarrabias, no hubiéramos perdido aquel trabajo. No hubiera arruinado mi matrimonio y mis hijos. No hubiera echado a pique nuestra empresa. No hubiera maltratado a aquel empleado que era tan bueno y un día lo perdimos. Si hubiéramos sido sabios para manejar nuestro carácter, no hubiéramos sufrido los accidentes, no hubiéramos existido aquella pelea en las fiestas. La disensión entre el padre y el hijo, las peleas de la familia. No hubiese gente tan herida por el enojo de la mamá y el papá. Padre, danos la oportunidad que a partir de este momento hagamos un compromiso contigo
de que vamos a dominar y a frenar nuestro enojo y nuestra rabia. ¿Quieres orar allí? Dile, voy a hacer lo posible. Hay muchos padres que necesitan perdón. Hay muchos padres que necesitan pedir perdón a sus hijos porque los castigaron con ira, porque les marcaste el cuerpo, porque le llamaste imbécil, tonto, porque te excediste en la disciplina, en la justicia. No lo dejaste expresar. Solo replicaste lo que tus padres hicieron contigo. Te pareces a tu mamá. Has copiado el genio de tu mamá, de tu papá, que tanto detestabas, que tanto odiabas. Se replica en ti. Y necesitas detenerte a tiempo para que no se salga de cauce. Y necesitas decirle al Señor justo, al Sadí, dame dominio propio. Que pueda poner en práctica estas palabras. Que cuando traté de ignorante a mis hermanos, lo hice enojar para ganar una discusión bíblica. Deja de refunfuñar, porque no vendiste lo que tenías que vender. No le grites al niño porque corre. Está vivo, porque se cayó la leche. ¿Querías algo que se sentara en una silla y se quedara quieto? ¿Por qué tuviste hijos? ¿Por qué no te compraste un peluche? Los niños corren, gritan, rompen, son necios. Hoy en el hospital hay niños internados. ¿Cómo les gustaría a esas madres que sus hijos corrieran como el tuyo? Y que rompiera lo que tu hijo rompe. Está vivo. La mejor de las versiones la damos en el trabajo. La peor de las versiones de nuestra versión se la damos a nuestros hijos en nuestra casa. Señor, dame de tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, esa emuná que dice que todo lo que me pasa es porque tú lo has ordenado, porque tú eres el que supervisa cada detalle. Perdona por enojarme con el que no me tengo que enojar. Perdóname porque no me tengo que enojar sino conmigo mismo, por no cumplir tu palabra. Abran su micrófono, hermanos, es la hora de compartir.